La singularidad tecnológica, que combina la nanotecnología, la ingeniería genética, la informática y la inteligencia artificial, adquirió relevancia por primera vez mediante promesas conectadas con la supersalud, la superfuerza, la superinteligencia y la inmortalidad física. Desde su perspectiva, los transhumanistas quieren ayudar a los seres humanos. Observan que los hombres se enfrentan a ciertos retos naturales. Se ponen enfermos con frecuencia, así que, ¿por qué no otorgarles la supersalud? Son débiles, así que, ¿por qué no otorgarles la superfuerza? La mayoría de los seres humanos no son demasiado inteligentes, así que, ¿por qué no otorgarles la superinteligencia? Por tanto, quieren que la humanidad se beneficie de un concepto muy radical y de una intervención tecnológica. Los hombres mueren, así que, ¿por qué no otorgar a los seres humanos la inmortalidad? Sin embargo, para hacerlo, los transhumanistas quieren transformar seres humanos en cyborgs, mitad hombre, mitad máquina. Muchos están entusiasmados con esta visión, pero también hay un gran número de individuos que están horrorizados con la perspectiva de convertir a los seres humanos en máquinas. ¿Qué tendría que decir a esto la visión conjunta de la ciencia espiritual y la segunda revolución científica espiritual? La primera observación es que Steiner también habla de la fusión de los hombres con las máquinas, pero él no lo visualizó como un cyborg. En lugar de eso, pensó en los seres humanos incrementando sus capacidades interiores en resonancia con las máquinas. Y en etapas más avanzadas, visualizó que los hombres aportarían algo de sus fuerzas formadoras de vida, fuerzas etéricas, a las máquinas, convirtiendo a estas últimas en algo vivo en cierto modo. Algunos observadores de los comentarios de Steiner sobre las máquinas y la tecnología llamarían a esto el desarrollo de la tecnología moral. En segundo lugar, un científico espiritual diría que la imagen del ser humano que tienen los transhumanistas simplemente no es exacta y está incompleta. Aunque hay aspectos mecánicos en los seres humanos, los hombres son mucho más complejos que una máquina. Hay muchas facetas del ser humano que no son mecánicas, especialmente la conciencia, el amor, la compasión, el pensamiento, la intuición moral, la capacidad de sacrificio por otro y la realidad de la existencia de un yo espiritual o real, más allá de la personalidad diaria que normalmente confundimos con nuestro yo real. Lo que los transhumanistas están haciendo es forzar una realidad muy limitada en el mundo mediante su cyborg tecnología. Y por ende, yendo en contra de miles de millones de años de evolución cósmica. En relación a la tentación de la supersalud, puede haber dos respuestas por parte de la ciencia espiritual y de las nuevas ciencias. La primera, la falta de salud no es simplemente física. La enfermedad puede ser una bendición. Podemos observar que la mala salud nos ofrece una oportunidad de transformar las distorsiones de nuestra mente
especialmente en nuestra vida del pensar y del sentir. La segunda, una combinación de los hallazgos en biología epigenética, neurología, psiconeuroinmunología y neurocardiología o la ciencia del corazón nos pueden ayudar a alcanzar la supersalud de manera más integral y natural. Tenemos ciertos sistemas de creencias en nuestro cerebro. Estos pensamientos, mediante la neuroplasticidad, se imprimen en la estructura cerebral. La impronta es más fuerte si los sentimientos están implicados. Estos pensamientos desencadenan la liberación de neuropéptidos que luego son enviados a las células del corazón y de otros órganos. Después, estos neuropéptidos desencadenan procesos bioquímicos concretos dentro de las células de varios órganos. Esta es la segunda impronta de nuestros pensamientos y sentimientos en la bioquímica de nuestro cuerpo. Una vez que están dentro de la célula, estos neuropéptidos activan incluso otros procesos en su interior, que incluyen la liberación de ciertos compuestos que eligen ahora qué secuencia del ADN será activada. Este es el tercer nivel de impronta de nuestros pensamientos y sentimientos en nuestro cuerpo, el nivel de nuestro sistema genético. Entonces se instruye al ADN a producir los aminoácidos y proteínas que nuestro cuerpo necesita. Millones de reacciones químicas tienen lugar simultáneamente. Si nuestros pensamientos y sentimientos se entrenasen para armonizar con la sabiduría del cuerpo, alcanzaríamos entonces la supersalud. El cuerpo es la fábrica de medicamentos más sofisticada del mundo. Puede fabricar prácticamente cualquier cosa que necesitemos para nuestra salud. Y nuestro propio cuerpo posee millones de células madre esperando ser activadas para que puedan reparar cualquier tejido u órgano dañado en él. La sabiduría del cuerpo físico es asombrosa y puede ser activada por nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos. Seremos atraídos por las falsas promesas del transhumanismo en la medida en que no sepamos quiénes somos en realidad y de lo que nuestros cuerpos son capaces. Para terminar, existe la amenaza de que la supersalud, que la nanotecnología, la biotecnología y los científicos de la IA prometen, no está basada en una visión correcta de cómo actúa el organismo físico humano. Pongamos el caso del desarrollo sugerido por medio de la nanotecnología y ayudada por la IA, de la entrega exacta de sustancias químicas farmacéuticas en lugares concretos de la célula. Esta tecnología supone un funcionamiento determinado de los procesos celulares, con frecuencia según la visión de procesos bioquímicos. No obstante, los biólogos epigenéticos señalan que existen efectos secundarios ocasionados por los medicamentos suministrados al cuerpo humano. El suministro preciso de medicamentos puede verse afectado por mecanismos epigenéticos desencadenados por la situación mental y emocional del paciente. Así que, incluso si el suministro preciso funciona como estaba previsto, puede que no sea necesariamente beneficioso para los seres humanos involucrados. ¿Cuál sería la respuesta espiritual a la tentación de la superinteligencia? El concepto de superinteligencia es, en sí mismo, un caso de reduccionismo extremo. El psicólogo graduado en Harvard, Howard Gardner, demostró hace ya 30 años
que el ser humano tiene inteligencias múltiples, como mínimo 8, y probablemente algunas más. Y esto es algo diferente de lo que otros expertos señalan, que el hombre tiene 12 sentidos, no solo 5. Al centrarnos en la superinteligencia entendida únicamente como consciente intelectual, la revolución cyborg comenzará por eliminar todas nuestras otras inteligencias y sentidos, simplemente ignorándolos o sustituyéndolos. Y cuando se sustituyen de forma imperfecta, los perdemos. Lo que va a ocurrir es que, como ejemplo, las personas serán menos inteligentes emocional y socialmente, y la pérdida de estas dos inteligencias hará que aparezcan seres humanos que serán inmaduros emocionalmente e incapaces de interactuar socialmente con los demás. La consecuencia directa será la pérdida de empatía, la aparición de un mundo más caótico, donde las personas se pelearán con más frecuencia y poderosas armas de destrucción masiva estarán en manos de enanos morales, incapaces de tener sentimientos y juicios morales sanos. No necesitamos una superinteligencia unilateral. En su lugar, como seres humanos, necesitamos el desarrollo completo y armonioso de nuestras inteligencias múltiples. Una de las menos entendidas es la supervelocidad del pensamiento intuitivo. Relámpagos de intuición, aparentemente salidos de ninguna parte, de repente sintetizan toda una constelación de ideas. En la ciencia espiritual, cuando esta capacidad está desarrollada más plenamente, se convierte en estados superiores de conciencia, imaginación, inspiración e intuición, que transmiten entonces enormes cantidades de conocimiento de seres y fuerzas responsables de la creación del mismo mundo material. La tentación de la superfuerza es otra panacea falsa. ¿Cómo deberíamos entender fuerza en este contexto? ¿Es la fuerza del sentido y el fin de todo en la existencia humana? ¿O es la búsqueda de la superfuerza una simple proyección psicológica de experiencias de impotencia en la niñez? Por ejemplo, se puede ser débil físicamente, pero a la vez ser un genio de la ciencia. El difunto Stephen Hawking, el matemático mundialmente conocido, es un ejemplo de ello. ¿Y qué hay de la fuerza interior que se desarrolla a causa de una debilidad física? ¿Habría sido Helen Keller como era si hubiera tenido ojos y oídos que funcionaban normalmente? Al decir todo esto, no implica que es bueno que la gente nazca ciega, que tenga defectos físicos y demás. Ni queremos criticar los esfuerzos prometedores de dar prótesis a aquellos que las necesitan. Pero desearlas cuando no las necesitas no solo es superfluo, sino también peligroso. Lo único que hace es reafirmar comportamientos egoístas y dominantes. El centrarnos en la superfuerza física es también una sustitución de nuestra necesidad de tener superfuerza interior. La humanidad posee toda esta tecnología. Sin embargo, las personas se están convirtiendo en enclenques espirituales y morales. Tanta fascinación con los exoesqueletos que nos pueden proporcionar superfuerza puede que sea útil en ciertas situaciones. Pero no todos los tipos de fuerza son físicos. En la mayoría de las ocasiones, el anhelo de sustitutos físicos con frecuencia es solo síntoma de debilidad interior, por lo que uno quiere una compensación externa. La compensación por defectos interiores
es un conocido mecanismo psicológico de defensa. La psicología de la relación de objeto, por ejemplo, ha puesto a Freud patas arriba. Freud creía que a los seres humanos se les mueven básicamente los instintos sexuales y de muerte. Por otro lado, la psicología de la relación de objeto demuestra claramente que los seres humanos normalmente buscan intimidad sexual porque tuvieron una vinculación limitada o problemática con otro ser humano. Con frecuencia, uno de sus padres durante su fase infantil. Dada la dinámica psicológica de compensación y o proyección, la búsqueda casi compulsiva de superfuerza, solamente física, con toda probabilidad, se descubrirá que es una sustitución en la búsqueda individual de algún tipo de fuerza interior que uno anhela, pero que no tiene. En este sentido, la aspiración de la superfuerza es una caja de Pandora. Sí, se pueden oír los gritos en contra de los pensamientos anteriores, pero si nosotros, como seres humanos, seguimos teniendo algún tipo de educación patológica de niños, entonces la búsqueda de superfuerza siempre estará presente en el mundo. Este es un mundo que se está volviendo violento paulatinamente porque un conjunto de personas quieren imponer sus sistemas de creencias y su voluntad a otros grupos de personas que no están de acuerdo con ellos. Y la imposición compulsiva no es más que un sustituto de la falta de fuerza de carácter interior que uno lleva dentro de sí. Las tres tentaciones, supersalud, superinteligencia y superfuerza, están profundamente conectadas con la cuarta tentación, la inmortalidad. Los transhumanistas anhelan vivir para siempre porque temen el vacío, la nada, que, según su sistema de creencias, viene tras la muerte. Si no fuera así, no tendrían esa obsesión de vivir para siempre. Pero, ¿es verdadera esta creencia de un vacío tras la muerte? Se pueden encontrar hoy miles de grabaciones de casos clínicos de experiencias cercanas a la muerte. No existe ningún vacío. Lo que existe es plenitud en lo que nos espera tras la muerte. El espíritu humano sobrevive a la muerte. El ejemplo más dramático es la historia del Dr. Eben Alexander. Al ser neurocirujano, está muy familiarizado con las capacidades y los límites del cerebro humano. El Dr. Alexander desenmascara completamente de forma científica las afirmaciones de que las experiencias cercanas a la muerte son simplemente secuelas de un cerebro enfermo o alterado. Por tanto, las experiencias cercanas a la muerte son reales. Y si ahora llevamos este hecho a su conclusión lógica, entonces tendríamos que hablar de la existencia de la reencarnación. Para empezar, la evolución de la conciencia de la humanidad, que es ya objeto de estudio en cientos de universidades por todo el mundo, y que ya ha sido esbozado claramente por Ken Wilber en su libro Integral Psychology, Psicología Integral. Como hemos comentado antes, no tendría ningún sentido. Solo tendría sentido si la misma individualidad espiritual es la que experimenta estas diversas etapas en la evolución de la conciencia y aprende de ellas. Por tanto, cuando nace alguien, él o ella está completamente preparado por su contexto previo y adecuado al contexto de su vida presente para actuar convenientemente en el mundo actual.
El espíritu humano ya es inmortal por el proceso de la reencarnación, y no es una inmortalidad estática. Es una inmortalidad que sigue coevolucionando y profundizando con la propia evolución del universo. Es importante recordar que, mientras están empezando a llevar a cabo estudios científicos en esta área, la reencarnación ya se halla consagrada en el sistema de creencias de miles de millones de personas en todo el planeta y muchas religiones en el mundo entero. Sin embargo, hace falta señalar que algunas de estas creencias actuales en la reencarnación, por ejemplo, la de que un ser humano puede retroceder a un animal, son incorrectas. Esta no es la clase de reencarnación de la que estamos hablando aquí. Hay otro modo de entender la inmortalidad física en la ciencia espiritual. Es sutil y poderosa a la vez. ¿Qué preferirías? ¿La inmortalidad digital, en la que la conciencia está prisionera en un robot digital, si en verdad los científicos transhumanistas tienen éxito en conseguirlo? ¿O preferirías la inmortalidad humana, en la que el espíritu se va enriqueciendo continuamente a lo largo de varias vidas terrenales, bendecidas con la reinmersión en la esencia del universo entero y a la vez creando la sustancia de mundos futuros? Ahora vemos que las tentaciones de los 4 jinetes de la singularidad tecnológica, además de la inteligencia artificial, son vacuas y se pueden reemplazar por las verdaderas capacidades de salud, inteligencia, fuerza y eternidad que los verdaderos seres humanos ya tienen en su interior en potencia, con la excepción de la inmortalidad, que ya poseemos como seres espirituales. Ahora deberíamos estar más preparados para ocuparnos de la batalla espiritual que se avecina.